4 clases referentes a estos tejidos. Vamos a dar un primer examen parcial. Esto es más para favorecerles a ustedes, para que saquen una buena nota y porque el temario para el segundo parcial es muy extenso. Entra etiología, entran gingivitis, entran instrumentos, principios de instrumentación, obviamente lo que vamos a ver en la parte preclínica, pero sin embargo se hace un temario muy grande para que ustedes puedan estudiar y lograr una buena nota, ¿no? Entonces, por ese motivo, casi siempre yo el primer parcial lo hago dar de los 4 tejidos periodontales para que ustedes tengan una opción de mejorar su promedio o su nota en la parte teórica. Bien, entonces paso a realizar la presentación. ¿Se ve la presentación, chicos? No, doctorita. ¿Sí o no? No, doctora. No, doctora. ¿Ahí? Tampoco. Ya, gracias. Esperen, estoy haciendo mal algo. Ahora, chicos, ¿se ve la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ahora como amplío. Ya. Bien, entonces vamos a hacer una breve introducción a lo que son los tejidos periodontales. El periodonto es todo lo que rodea la pieza dentaria. Por eso la definición del periodonto viene del latín perio, que significa alrededor, y del griego odontos, que viene del diente, ¿no? O sea, lo que está en el diente. Entonces, la rama de la odontología que estudia los tejidos que rodean al diente
es la periodoncia. Y trata de estudiar todo lo referente al diagnóstico y al tratamiento de los tejidos que soportan y rodean al diente y sus sustitutos, porque también estudia el tejido que rodea a un implante dental. Entonces, en la actualidad, la periodoncia ha cobrado mucho porque con el advenimiento de los implantes dentales, la colocación de implantes por parte de la mayoría de los odontólogos en este tiempo, ha hecho que el tratamiento de los tejidos que rodea el diente hagan que la periodoncia crezca, sobre todo en la parte quirúrgica, para el encubrimiento o recubrimiento de los implantes cuando existe una recesión o una migración de la encía hacia apical de los implantes, ¿no? No hacia apical del diente, sino hacia apical de los implantes. Entonces, en la actualidad es una de las ramas, al igual que los implantes, que está siendo más estudiada en estos tiempos. Entonces, es por ese motivo que ustedes tienen que tener una buena base en lo que se refiere a periodoncia para que hagan el tratamiento de cualquier pieza dentaria en cualquier rama, incluso en la ortodoncia, porque los tejidos que rodean al diente, en los movimientos que se haga a través de la ortodoncia, también es muy importante saber. ¿Cómo está constituido el periodonto? El periodonto está constituido por los 4 tejidos básicos, que son encía, ligamento periodontal, cemento y proceso alveolar. Estas estructuras están cubiertas por una mucosa oral o gingival, ¿no? Ustedes ven la cavidad bucal que está tapizada por una mucosa, tanto en la parte del paladar como en los carrillos, como en el piso de boca. Entonces, esa mucosa que recubre toda la cavidad bucal y la vuelve como una cajita que está forrada, es la mucosa oral o mucosa que en la parte gingival se transforma en mucosa gingival. Esta mucosa oral está dividida en sectores de la cavidad bucal. Primero tenemos una mucosa altamente especializada que va a cubrir la lengua, ¿no? Esta mucosa altamente especializada está formada principalmente por las papilas gustativas. Luego está la mucosa masticatoria, que está a nivel del paladar duro y que va a proteger todas las estructuras que están en el paladar. La mucosa oral, que va a cubrir el proceso alveolar y recibe el nombre de encía, ¿no? Que es la que vamos a estudiar actualmente o que vamos a estudiar hoy. Entonces, decirles, ya que les estaba explicando hace un momento, los pilares de la periodoncia, es necesario que ustedes tengan unas bases bien formadas en lo que son los pilares de la periodoncia. Periodoncia, como al constituirse en el estudio de los tejidos que rodean el diente, tenemos que saber lo que es una célula. Eso ustedes han visto en la parte histológica. La célula, cómo está constituida, cuáles son los elementos que componen una célula y cuáles son los que funcionan dentro de la célula, ¿no? Mitocondrias, retículos endoplásmicos lisos, retículos endoplásmicos rugosos. ¿Qué productos producen estos elementos celulares para formar una célula normal y cuáles van a actuar para formar o van a ser parte de la formación de un proceso inflamatorio? A su vez, también van a identificar ustedes cuáles son las células formadoras de tejido y cuáles son las células que producen reabsorción o pérdida de tejido, especialmente en el tejido óseo. También tienen que tener una base fundamental en la que es la biología ósea. Esto les va a permitir a ustedes ver los procesos que se forman dentro del elemento celular, ¿no? Porque hay elementos en los que, biológicos normales, en los que hay un envejecimiento en la célula. Y ustedes tienen que saber ese procedimiento o ese proceso que seguramente han visto en histología, a través de qué principios o cómo se produce
el envejecimiento de una célula. Por ejemplo, en el epitelio yo les voy a hablar de cómo la última capa de la encía produce una queratosis, o sea, una eliminación de queratina y a la vez produce una descamación de los elementos celulares de las células envejecidas. Entonces, por eso ustedes al despertarse, seguramente hace un momento, se han visto en el espejo algunos y han visto que tenían una capa blanquecina en la superficie de su encía, ¿no? Esa capa blanquecina que es como un polvo de leche, cuando ustedes chupan, digamos, una leche en polvo, ese polvillo que está sobre la encía son células descamadas, células envejecidas que han salido hacia la superficie porque han cumplido su función. Esto nos va a permitir estudiar la biología ósea y la composición que tiene cada elemento celular. Ustedes saben que los elementos celulares no cambian en el citoplasma, pero que estos elementos celulares tienen funciones diferentes debido al tipo de célula. No es lo mismo en una célula epitelial que en una célula adiposa. Perdón, chicos, un momento. Bien, entonces está relacionado, o uno de los pilares también va a ser esto de los elementos celulares, la composición, el proceso biológico que sufren, la transformación que van a sufrir las células para formar elementos tóxicos cuando haya un proceso inflamatorio. Todo eso vamos a tocar en periodoncia. Vamos a tocar lo que es inflamación, lo que es regeneración de tejido y lo que es un proceso de cicatrización. Estos tres pilares que les he mencionado son con los que ustedes van a trabajar en la parte clínica, porque al tener un paciente una patología periodontal, ya sea una simple gingivitis que se ha formado por la presencia de la placa bacteriana, ustedes van a tener un problema inflamatorio. Y el problema inflamatorio no es el malo de la película. Al contrario, la inflamación es un semáforo del cuerpo, ¿no? Eso han visto ustedes en patología estomatológica y en patología general. El proceso inflamatorio, cuando se presenta en el organismo, y en este caso cuando se va a presentar en la encía, va a ser un semáforo que se va a encender y nos va a decir que algo está mal, en la boca del paciente. Y ese algo mal puede ser que el paciente no se está cepillando. Entonces está acumulando placa bacteriana en su boca y esta está actuando sobre el tejido, produciendo ese proceso inflamatorio. Nos evita que esta inflamación o esta destrucción de tejido que se produce en el proceso inflamatorio llegue a tejidos profundos, como el ligamento periodontal y el cemento, y nos produzca una pérdida de estos tejidos. Entonces, nos dice el proceso inflamatorio que debemos actuar, que debemos cuidarnos, que debemos prevenir que la enfermedad avance. Eso es lo que vamos a ver. Luego vamos a ver el proceso de regeneración, cómo se produce después de realizar el tratamiento, y la cicatrización, que son procesos patológicos, pero que ustedes los han estudiado a detalle en fisiología. Entonces, ya estamos utilizando tres ramas básicas que ustedes, o tres materias básicas que ustedes ya han estudiado o ya han pasado. Y luego vamos a hablar de la inmunología que han llevado en bacteriología, ustedes, ¿no? En segundo año. Entonces, la inmunología es muy importante en periodoncia, está prácticamente ligadísima. Por eso el primero de los tratamientos que ustedes van a hacer va a ser control de placa bacteriana, porque van a eliminar las bacterias que están en la capa que se forma sobre la superficie del diente y que nos va a producir las lesiones o las inflamaciones en los tejidos periodontales. Entonces, como ven, la periodoncia está ampliamente relacionada con sus materias básicas que deben estar como conceptos aprendidos para ustedes,
porque son de cursos pasados. Ahora tienen que hacer la aplicación de estos conceptos en el momento en que vamos a ir a estudiar cada uno de los tejidos. Entonces, vamos a empezar estudiando la encía. La encía es el primero de los tejidos periodontales. Es un tejido fibroso que cubre la superficie de todas las piezas dentarias y recubre los procesos alveolares que están sosteniendo a las piezas dentarias. Este tejido es un tejido epitelial, ¿ya? Es un epitelio. Ustedes pueden ver en esta fotografía y las flechitas que les demuestran cómo está cubriendo la superficie de los dientes y va a formar una especie de collar, ¿no? Entonces, esta encía, que es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, eso tienen que memorizar porque es pregunta de examen, chicos. La encía es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Tiene todos esos principios. Parece largo, pero esa es el concepto que tenemos de encía. Y la encía tiene en su composición, o sea, 3 tipos de encía hay. Los 3 tipos de encía están localizados en diferentes partes alrededor del diente. Por ejemplo, tenemos la encía marginal, que es una manera de collar alrededor de la pieza dentaria o anillo, ¿no? También pueden ubicarse de esa manera, que rodea el cuello de las piezas dentarias. Esta encía marginal tiene solo 1 milímetro de altura, o también lo denominan de grosor. Esta encía en el sector anterior es más alta y conforme van pasando hacia el sector posterior, premolares y molares, esta encía disminuye, al igual que la otra encía que es la adherida o insertada. ¿Esto por qué? Esto porque la boca de todos tiene la forma de una herradura, ¿no? Entonces, al tener la forma de una herradura, la encía es más alta en el sector anterior y más delgada, si quieren, o disminuye su altura en el sector posterior. Entonces, la encía marginal rodea las piezas dentarias. La encía papilar es la que se encuentra entre las piezas dentarias, tiene una forma triangular, como están viendo en la foto, y tiene un puntillado que parece de cáscara de naranja. ¿Lo observan? Entonces, esta es la encía papilar. La encía marginal no tiene puntillado y es aproximadamente de 1 milímetro. Y la encía insertada es la que se encuentra por encima de la encía marginal y está cubriendo enteramente el proceso alveolar o el hueso. Está pegada al hueso alveolar. Esta encía insertada generalmente tiene un puntillado de cáscara de naranja que decimos porque está formada por fibras colágenas que se adhieren a la superficie del hueso. Entonces, son 3 los tipos de encía: marginal, papilar o interdentaria y la encía insertada. ¿Cómo es la encía marginal o la encía que se denomina no insertada? Esta encía rodea a los dientes de manera de un collar o un anillo, como les he dicho. Contiene un espacio virtual, que es el surco gingival. Este surco gingival, como su nombre indica, es un espacio virtual, ¿no? Que está entre las piezas dentarias, o está entre la encía y las piezas dentarias, este espacio. Este es el que ustedes van a sondear con la sonda periodontal que les he pedido que se compren para la próxima semana. Entonces, esta sonda les va a permitir a ustedes entrar en ese surco gingival. Y ese surco gingival, como está dentro de la encía marginal, también tiene aproximadamente 1 milímetro de profundidad. ¿Ya? Entonces, al tener 1 milímetro más o menos de profundidad, que es lo normal, ustedes van a sondear de esa manera. Pero cuando la sonda entre más allá de 1 milímetro,
vamos a tener una alerta de proceso de inflamación. Y cuando entre 3 milímetros, vamos a tener un surco patológico donde se ha constituido una bolsa periodontal. ¿Ok? ¿Cómo son los límites de la encía marginal? La encía marginal limita o está limitada en esta gráfica. Ustedes pueden ver el espacio, o sea, la altura de la encía marginal o libre, porque no está pegada al diente, está separada por el espacio que es el surco gingival. Entonces tenemos la encía marginal que concluye prácticamente, empieza en el margen de la encía y termina en el surco marginal. ¿Ya? Acuérdense eso. Surco gingival es el espacio virtual, pero el surco marginal es el límite de la encía marginal. La encía insertada se extiende desde el surco marginal hasta la unión mucogingival. La unión mucogingival termina y empieza la mucosa alveolar. Entonces, la mucosa alveolar es la que más van a trabajar en cirugía porque es donde ustedes van a colocar la anestesia, ¿no? Entonces, esta gráfica tiene que quedar en su memoria para ver los límites que tiene la encía marginal y la encía insertada cuando estén trabajando sobre su paciente o cuando estén haciendo sus prácticas de cirugía y de periodoncia. Si ustedes colocan anestesia en la unión mucogingival, no va a anestesiar, porque en esta unión mucogingival y hacia abajo pertenece a la encía insertada. Entonces, ¿qué se va a anestesiar ahí? No hay terminaciones nerviosas que ustedes vayan a bloquear, solamente va a haber unas pocas terminaciones del ligamento periodontal, pero no va a llegar a la extensión de eso la anestesia y se va a formar una bolita de líquido de la anestesia en la superficie. Entonces, ustedes con la aguja tienen que llegar hasta la mucosa alveolar, entrar la mucosa alveolar y recién anestesiar las ramas terminales nerviosas, ¿no? Entonces, esto por eso esta gráfica es muy importante que ustedes la graben, la memoricen en su memoria y la guarden. Luego está la encía insertada. La encía insertada está por encima de la encía marginal, como están viendo en la gráfica, miren. Entonces, la encía insertada ya va a ir desde el surco marginal hacia la unión mucogingival. Esta encía insertada va a ser alta, como les he dicho, en el sector anterior y va a disminuir su altura hacia el sector posterior por la forma de herradura que tiene la cavidad bucal. Esta encía es firme y resistente y está unida al periósteo, en este caso al periósteo, porque es la capa protectora, ¿verdad?, del hueso, ¿se acuerdan? Entonces, es bastante resistente, está pegada al hueso y cómo se une a través de las fibras colágenas, formando un puntillado de cáscara de naranja a la superficie, porque claro, cuando ustedes, digamos, están pegando la goma eva o están pegando una bolsa sobre una superficie plana, hacen puntitos, ¿verdad? Con la goma o con la silicona, y esos puntitos, cuando son bastante pronunciados, han puesto ustedes el pegamento, se observan en la superficie de la bolsa o de la goma eva como puntos que jalan hacia la zona que han pegado. Lo mismo sucede con la encía insertada. La encía insertada está pegada al hueso por fibras colágenas. Entonces las fibras colágenas jalan a la encía o a la superficie del epitelio y forman el puntillado de cáscara de naranja. Cuando ese puntillado de cáscara de naranja es un semáforo, como les dije, ojo, la encía se ha inflamado y al inflamarse lo primero que se va a desprender van a ser las fibras colágenas.
entonces se va a ver una encía insertada sin puntillado de cáscara de naranja, una encía insertada que sea lisa y que esté aumentada de volumen. Entonces, eso se va a dar en el proceso inflamatorio, porque la encía normal es como están viendo ustedes en esta foto, firme, resistente y unida al periósteo. Tiene un ancho que es variable, ¿no? Mayor en los incisivos, menor en los molares, reduce con la edad de su paciente. La encía interdental es la otra de las encías que está localizada entre las piezas dentarias, por esto se llama interdental o papilar, ¿no? Entonces está formada por las papilas. Las papilas son dos. Una papila vestibular que está localizada hacia afuera y es la que nosotros vemos cuando sonríe nuestro paciente. O ustedes se ven en el espejo y ven la encía papilar entre las superficies de los dientes. Y está la otra encía que es la que está hacia el lado palatino en el maxilar superior y hacia el lado lingual en el maxilar inferior. Ambas encías se unen en el espacio interdental, como les he puesto acá en la gráfica para que se acuerden. Se unen a través de una depresión o valle que ustedes están viendo pintado en rojito. Esa depresión o valle se llama col en inglés, significa algo plano, algo como nosotros decimos valle, ¿no? Han aprendido en la escuela. Entonces, ese col es el punto que ustedes van a medir porque está formado por fibras colágenas y cuando existe una inflamación, las fibras colágenas se van a desprender y ustedes al introducir la sonda en el espacio interdental van a entrar más allá, van a medir más allá. Y si ese col está sano, uniendo las dos papilas, no van a poder medir porque no hay bolsa. Entonces, esto hace que estas dos papilas estén en los espacios interdentales formando la estética de las piezas dentales. Cuando ustedes hagan una rehabilitación MOD que se llama en operatoria y tengan que restaurar el punto de contacto, vean ustedes, el col está debajo del punto de contacto de la pieza. El punto de contacto interproximal son esos puntitos negros que están observando en las piezas dentales. Son diferentes los puntos de contacto. Eso lo van a ver en operatoria. Ya lo han visto en anatomía dental, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que el punto de los incisivos es ovalado, como ven. Y también el col es más pequeño y tiene a proteger ese punto de contacto col. Luego en el premolar el col es un redondito. En algunos pacientes es un redondito bien formado. Y el punto de contacto en los molares ya es grande, es un óvalo grande, ven como ustedes echado, ¿no ve? Entonces, debajo de ese punto de contacto es que se encuentra el col. Y les decía, cuando hagan una reproducción en una obturación MOD, ustedes tienen que reproducirme ese punto de contacto. Ese punto de contacto debe ser bien reproducido. Por eso tenemos en operatoria, utilizamos las cintas metálicas, utilizamos las cuñas. Muchas veces cuando los pacientes tienen los dientes bien apiñados a nivel de los molares, separamos con unas cuñas que decimos nosotros que pueden ser de madera o pueden ser cuñas de plástico. Entonces separamos el diente para poder entrar a ese espacio y reproducir el punto de contacto. Entonces, la reproducción del punto de contacto es muy importante en una obturación, porque si ustedes no reproducen el punto de contacto, todos los alimentos que mastique su paciente van a ir a golpear el col. Y al golpear el col va a sufrir un proceso de inflamación y va a romperse. Entonces se va a formar en ese espacio una bolsa. ¿Y qué va a hacer la bolsa en el espacio interdentario? Caries.
Entonces, su paciente va a tener caries interproximal, que son súper difíciles de tratar, y esto lo van a ver ustedes en operatorio. Entonces, esa es la encía papilar. Ahora vamos a hablar un poco del surco gingival. Así como les he hablado del col, que es donde ustedes van a introducir la sonda periodontal, necesitamos hablar del surco gingival porque es donde vamos a hacer nuestro diagnóstico periodontal. Este surco gingival es un espacio virtual. Este espacio virtual, así como el espacio virtual que tienen ustedes en sus celulares, está compuesto por varios elementos. Tiene una infinidad de cosas dentro del surco gingival. El surco gingival está libre, os pertenece a la encía libre. Está compuesto por el fluido gingival. El fluido gingival limpia el surco, cumple 4 funciones específicas. Ojo, que esta es pregunta también de examen. El fluido gingival limpia el surco, ¿no? Constantemente ustedes están produciendo fluido gingival. ¿Cuándo se produce mayor cantidad de fluido gingival y saliva? Cuando ustedes ven algo rico y se les hace agua a la boca. Cuando ustedes están resfriados, es una defensa del organismo. Cuando ustedes han puesto un objeto que o están haciéndoles en su boca una obturación. Ahí se llena de saliva y de fluido gingival porque son medios de defensa de nuestro cuerpo, tanto el fluido gingival como la saliva. Entonces, este fluido gingival cumple la función de limpiar el surco. Contiene las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son las que van a iniciar los procesos inflamatorios en todo el cuerpo. Tiene propiedades antibacterianas, quiere decir que puede producir acidez, digamos, a través de estas sus propiedades que tiene, produce una acidez para eliminar las bacterias que puedan estar dentro del surco. Y tiene una actividad anticuerpo, o sea que va a actuar inmediatamente una bacteria entre dentro del surco, inmediatamente se produzca una reacción inflamatoria. Esto va a ser producido por la reacción antígeno-anticuerpo y se va a producir iniciando en el fluido gingival. Entonces, es muy importante tener fluido gingival. Es más, hay pacientes que tienen patologías, y eso lo van a ver ustedes en quinto, como son la esclerosis múltiple. Hay patologías en las cuales no pueden producir saliva. La psoriasis, por ejemplo, no pueden producir saliva a los pacientes. Entonces, en ese caso, su fluido gingival es disminuido y los tejidos periodontales casi siempre están en peligro de tener enfermedades periodontal, formar abscesos periodontales. Entonces, el fluido gingival es el medio de defensa que tenemos a nivel de la encía. Este surco gingival que tiene este fluido gingival tiene medidas. Son 4 las medidas del surco gingival y esto tienen que aprenderme de memoria. El surco gingival no entra a la sonda periodontal cuando está normal. Eso quiere decir cuando en la boca de su paciente y en la de ustedes no exista nada de placa bacteriana, recién se hayan cepillado, estén a unos minutos de que se hayan cepillado y hayan sacado la placa bacteriana. Entonces ustedes van a querer introducir la sonda periodontal y no va a entrar, no va a ingresar la sonda periodontal porque el fluido gingival ha hecho una especie de silicona y ha pegado la encía marginal a la superficie del diente que está limpia, ¿no? Entonces, es 0. Histológicamente, sabemos que es un espacio virtual que está alrededor de las piezas dentarias. Por consiguiente, este espacio va a ser histológicamente de 1.5 a 1.8 milímetros de profundidad. Y luego va a tener una profundidad fisiológica.
esa profundidad fisiológica va a ser de 1.8 a 2 milímetros. O sea que si hay fluido gingival, porque ustedes vieron algo que les gusta, por ejemplo, una hamburguesa, una salteña, qué sé yo, y se les hizo agua a la boca, entonces fisiológicamente ese surco gingival se va a separar y ustedes van a poder introducir la sonda. Ahora, patológicamente, el surco gingival ha sufrido un proceso de inflamación. Ha habido un desprendimiento, puede ser de esta parte del col por empaquetamiento de alimentos o puede ser porque prácticamente se han introducido algo dentro del espacio. Puede ser una cáscara de pipoca, una semillita, algo, un pedacito de pan que ustedes estaban comiendo, entonces ha entrado al surco gingival y esto ha producido una reacción antígeno-anticuerpo o inflamatoria. Entonces se ha formado ahí una bolsa. Miren cómo tiene la forma de una pirámide invertida también, ¿no ven? O sea, el vértice de la pirámide va a estar hacia apical del diente. La base va a estar hacia la encía marginal o al margen de la encía marginal. Y las paredes de la bolsa van a estar formados por un lado por el diente y por el otro lado por la cara interna de la encía marginal. Entonces su sonda va a entrar 3 milímetros. Ahí ya consideramos patológico al surco gingival y consideramos que haya hecho la formación de una bolsa periodontal. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esto, si no es tratado con un curetaje gingival, que es lo que van a hacer ustedes en sus pacientes, se va a extender, se va a correr como una media nylon cuando ya se ha producido, ¿no ve? Se ha roto, digamos, el hilo. Entonces la media se corre ese ratito, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Si ustedes van a tener en su paciente 3 milímetros y no van a tratar al paciente con el sondaje, han verificado en el sondaje que son 3 milímetros y no han tratado al paciente, eso se va a correr. Las fibras colágenas se van a desprender como un dominó cuando cae. Entonces, todo va a formar una bolsa más profunda y los microorganismos felices. Es como si les abrieran la puerta y entraran a los tejidos profundos. Entonces van a producir estos microorganismos destrucción de hueso y de ligamento periodontal y en algunos casos de cemento. Entonces ustedes van a tener un proceso inflamatorio bien marcado en los tejidos que rodean al diente. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de las características ahora histológicas que componen la encía. La encía está formada por el epitelio escamoso estratificado. Ya les he dicho, ¿no? Es un epitelio escamoso estratificado y queratinizado. Entonces, histológicamente la encía está formada por el epitelio y está formada por un núcleo de tejido conectivo. Ese núcleo de tejido conectivo está formado por las fibras colágenas. Entonces, vamos a tener que la encía está formada por dos componentes histológicos grandes, el epitelio y el tejido conectivo. Dentro de esto se encuentran elementos celulares que van a ser los fibroblastos, los neutrófilos, los macrófagos y las células epiteliales. Entonces, estos elementos celulares van a ser característicos de este epitelio, ¿no? Los fibroblastos van a dar origen a la fibrina, ¿se acuerdan? Y la fibrina va a dar origen a la colágena. Y como decía una amiga que tenía, a todos los hermanitos de la colágena 1, la colágena 2, la colágena 3, la colágena 4, que son las que forman parte de la encía. Entonces, los fibroblastos van a ser los precursores del tejido a nivel de la encía. Los neutrófilos van a ser células y los macrófagos, células de defensa.
¿Se acuerdan de fisiología? Entonces, estas células, los neutrófilos y los macrófagos, van a ser los que nos van a alertar y se van a multiplicar en un proceso inflamatorio. Eso ustedes han aprendido a leer en el hemograma, ¿no? En el hemograma ustedes ven cuánto es la cantidad de neutrófilos, qué tipo de neutrófilos hay, encallados, no encallados, cuántos macrófagos hay. Acuérdense que los macrófagos son células neutrófilas que se transforman en macrófagos cuando tocan la superficie o cuando salen a la superficie en cualquier proceso inflamatorio. ¿Y por qué se forman los macrófagos? Macro significa grande. Los neutrófilos son células de defensa pequeñas. Entonces, cuando salen de la sangre por diapéresis, ¿se acuerdan? Se van hacia la superficie del tejido que ha sufrido la lesión. Y en esa zona se unen como un ejército. Todos los neutrófilos se agarran de sus manitos y forman una célula gigante, que es el macrófago. ¿Y cuál es la función del macrófago? Que han estudiado también, es comer. El macrófago come, se traga todo, la fagocitosis. Entonces el macrófago actúa por fagocitosis. No le importa al macrófago qué cosa está delante de él. Lo único que hace es comerse. Se come huesos, se come encías, se come... Todo se va a comer el macrófago porque es un defensor del organismo y su defensa la realiza a través de la fagocitosis. Entonces tenemos esta célula en la encía, tenemos las células epiteliales que forman la superficie del epitelio, tenemos las fibras de colágeno y la sustancia fundamental. Las fibras de colágeno van a dar origen, van a estar originadas por los fibroblastos también. Y la sustancia fundamental, que van a ser esenciales para que la encía esté fija a la superficie del diente. Tenemos la adherencia epitelial y tenemos la irrigación y la inervación de la encía. Todos estos son componentes histológicos de la encía. Y la encía histológicamente está dividida en capas. Observa, tiene 4 estratos, que son los estratos celulares. Igual que les he dicho de la anterior gráfica de distancias o separaciones de las encías, igual quiero que graben esto en su disco duro y lo guarden en su cabeza, porque van a trabajar toda su vida en encía sobre estos estratos celulares. ¿Ok? Entonces, los estratos celulares son 4. Tenemos un estrato basal que está pegado al periósteo, al hueso. Este estrato basal, como ven, tiene las células germinativas, las células bebés que les digo yo, porque son células cabezonas. Cabezonas quiere decir que el núcleo de la célula es demasiado grande. Observen lo redondo y grande que es el núcleo de la célula. El citoplasma todavía no está en un funcionamiento al 100% porque aquí la principal función de las células basales es la germinativa, el crecimiento de la nueva encía. Entonces acá lo principal es el núcleo donde se va a producir el ADN para la formación de otras células igualitas. ¿Ya? Entonces las células son cabezonas acá, son germinativas. Cuando ustedes vayan a cortar en una intervención quirúrgica la encía, que se va a llamar gingivectomía al año, ustedes van a cortar las 3 otras capas de la encía, que van a ser el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Lo van a cortar eso y van a dejar las células germinativas. Imagínense si no se ubican ustedes y le tiran un corte al estrato basal. Ahí vamos a tener un serio problema, porque no vamos a tener elementos celulares para la regeneración de la encía.
Vamos a tener que esperar, vamos a tener que hacer un injerto, colocar una membrana para que vayan nuevamente los elementos celulares a esa zona y formen encía. Entonces, por eso les digo que este grafiquito tienen que grabarse ustedes en su cabecita. Entonces, el segundo estrato es el estrato espinoso. En el estrato espinoso, si observan, la célula ya no es tan cabezón. Y lo que está creciendo es la parte del citoplasma. En el citoplasma ustedes van a tener elementos celulares, van a tener todas las células que van a formar parte de la actividad en la célula. Un ratito, chicos. Bien, entonces ahí van a estar el aparato de Golgi, que es el formador, ¿se acuerdan de toda la función de una célula? Van a estar el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso en actividad. Por consiguiente, el aparato de Golgi va a ser el que más va a trabajar en el citoplasma, produciendo elementos de nutrición de la célula y también haciendo que el citoplasma tenga un medio vital para que se mantenga viva la célula. Esta yo la llamo la célula joven, porque es la célula que más trabaja, al igual que ustedes, ¿no? Están trabajando mentalmente, están estudiando, están en su vida full, donde ustedes deben aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, ese es el estrato espinoso. ¿Por qué se llama espinoso? Porque cuando ustedes ven al microscopio, como lo estamos viendo ahorita en la gráfica, este está lleno de elementos a nivel del citoplasma que parecen unos espinitos, vean ustedes, porque esos son los aparatos de Golgi que están trabajando. Entonces, por esto se llama estrato espinoso. Por encima del estrato espinoso está el estrato granuloso y se caracteriza el estrato granuloso y por eso recibe el nombre porque tiene gránulos de queratina o queratohialina. Esta queratina es la que le da el color también a la encía, ¿no? Porque nuestra encía no es blanca, ni es negra, ni es un color hueso. Nuestra encía es rosada, es rosada coral, tiene una coloración rosa coral y esto está dado también por la queratohialina que tiene, ¿no? Entonces, este es el estrato granuloso, pero observen el estrato granuloso, cómo está el citoplasma. Está alargado, ¿verdad? Ya no está en funcionamiento como en el estrato espinoso. Y el núcleo está plano, porque ya no puede producir, ya no tiene ADN, no tiene los recursos para dar vida. Entonces ahí ya estamos con una célula adulta, de la tercera edad, si quieren, en que no está haciendo producción, solo está sobreviviendo esa célula. Y esa célula llega un momento que se destroza el núcleo y muere la célula. Entonces ahí sale al otro estrato, que es el estrato córneo. Vean cómo está el estrato córneo. Ya no existe citoplasma, se ha destrozado la capa del citoplasma, se ha destrozado el núcleo o se ha aplanado el núcleo. Entonces ahí en el estrato córneo tenemos lo que les he dicho hace un momento, la descamación de las células epiteliales muertas y tenemos la eliminación de la queratina, ¿no? Por eso se llama estrato córneo, porque va a botar al medio externo los productos de desecho entre células y entre queratina. Y se va a ver como una capa blanquecina en nuestra boca. Si ustedes en esa porción agarran un cotonete o un palito de helado, y sacan ustedes esa cosa blanca que se va a formar en la mañana sobre su encía, la llevan al microscopio, ahí van a poder ver células epiteliales muertas.
y van a poder ver también los gránulos de queratina que les estoy diciendo que se descaman hacia el medio externo. Entonces, ahí está la composición o la forma que tienen ustedes que estudiar. Para estudiar, y eso siempre tienen que hacer en materias bien críticas como histología, por ejemplo, donde se tienen que imaginar ustedes. Ahora, pero con la tecnología ya no tenemos que imaginarnos, todo ya está presente, ¿no? Hay dibujos, hay el microscopio para sacar el fotomicroscopio en el que podemos sacar estas imágenes y podemos llevar a proyección. Ya les puedo mostrar proyectadas. Antes teníamos que proyectar en un retrovisor y yo tenía que dibujar para dar mis clases estos elementos celulares a mis estudiantes y luego proyectarles en la pared. Ahora ya les estoy mostrando a ustedes cómo es. Entonces, sus recursos para hacer su aprendizaje, chicos, para formar ustedes mismos su aprendizaje, ya son muchos. Y tienen que conducirlos a eso. Ustedes no tienen que utilizar la tecnología para ver tonteras o para esos TikToks, esos cantantes actuales que cantan tanta basura, o los chismes de los cantantes. No, ustedes tienen que utilizar su tecnología para ver esto que les estoy explicando, para constatar, para decir, aunque sea la doctora nos ha mentido, o la doctora no sabe, o la doctora le falta entender algunas cosas. Y yo he entendido mejor en lo que he visto en internet. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que formar en la actualidad para no quedarse como odontólogos del pasado. Ustedes tienen que ser odontólogos del futuro, para adelante, para ir haciendo sus propias deducciones. Esto los va a llevar al éxito en lo que ustedes hagan. La preparación que ustedes hagan de ustedes mismos es lo que los va a llevar al éxito. Pero si ustedes van a utilizar para dar su examen, por ejemplo, los 4 tejidos básicos, exámenes pasados, van a utilizar resumen de sus compañeros del anterior módulo, van a utilizar cualquier, o imágenes me piden, ¿no? Doctora, mándenos la clase, pues vamos a escuchar de nuevo para dar el examen. Si van a hacer eso, chicos, lo siento, pero ustedes no están formando su conocimiento. Están utilizando mi conocimiento, están utilizando mi experiencia. Y obviamente, si ustedes no van a tener su experiencia de aprendizaje, no van a aprender. En su disco duro solo va a quedar, de su cabecita, solo va a quedar lo que sabía la doctora y lo poquito que ustedes han podido aprovechar. En cambio, si ustedes van a la tecnología y ven todo esto, ustedes se les va a grabar, van a tener guardadas estas imágenes y van a relacionar con lo que han visto ustedes. Y el momento en que vayan a trabajar en un paciente, ustedes ya lo van a hacer solitos, no me van a tener que llamar, doctora, a la medianoche, no, doctora, se me ha complicado, mi paciente está sangrando, así, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, cosas así, chicos. Entonces, yo les invito a ustedes a que vayan formando su propio conocimiento con las bases que yo les estoy dando. Entonces, la otra parte del histológica es el tejido conectivo. Este tejido conectivo es denominado tejido conectivo gingival porque está localizado en la encía. Está formado por las fibras gingivales. Ojo, esto quiero que me lo anoten con rojito, le pinten, lo que sea. Las fibras gingivales son las que se encuentran localizadas en la encía. Las fibras gingivales son 3 las principales. Actualmente, en los procesos de investigación que se han hecho, se ha encontrado una 4ª fibra gingival. Pero ustedes me van a memorizar estas 3 fibras gingivales que son las principales. Tenemos el grupo gingivodental. Como su nombre indica, este grupo se extiende dentro de la encía y va hacia el diente, ¿ya? O está bien pegada hacia el diente. No toca el diente, no amarra el diente, pero sí está
bien cercano al diente, evitando que la encía se separe del diente. Esas son las fibras gingivodentales. Las fibras circulares son las que forman el anillo al diente y están dentro de la encía. Aquí se observan como redonditas, cortadas. Las fibras transeptales son las fibras que van en trance, ¿ya? Van en trance hacia la extensión, ¿no? Van hacia el diente y hacia la raíz del diente en todo caso, y luego se dirigen hacia la encía. Son denominadas transeptales porque son un puente entre el diente y la encía. Están, como ven ustedes, por encima del proceso alveolar. La gráfica, el proceso alveolar es desde que se encuentra con redonditos negros en color amarillo, en color medio verduzco. Bien, entonces las fibras son tres, las gingivales: gingivodental, circular y transeptal. ¿Qué hacen las fibras? Aseguran la encía contra el diente, dan la fuerza necesaria para soportar la masticación, unen la encía marginal con la encía libre, ¿ya? Esas son las funciones de la encía. Y ahora vamos a ver, perdón, de las fibras. Y ahora vamos a ver cómo es la irrigación y la inervación en la encía. Los vasos sanguíneos que forman la encía y la inervación, ustedes saben que en cualquier parte del cuerpo llevan los nutrientes necesarios, oxigenan el tejido, le dan vida al tejido, porque van llevando la sangre. Y saben que la sangre oxigenada va por las arterias y la sangre mala, no oxigenada, va por las venas. Entonces, lo mismo tenemos en la encía. En cualquier parte de su cuerpo ustedes tienen lo mismo. Se cortan, se pinchan su dedo, va a salir sangre porque están rompiendo a los vasos sanguíneos que están en su cuerpo, extendidos. En la encía existen muchos vasos sanguíneos. Es más, los vasos sanguíneos le van a dar el color a la encía, le van a dar las características a la encía. Los vasos sanguíneos provienen de tres ramas o de tres órdenes en la encía: las arteriolas supraperiósticas, los vasos del ligamento periodontal, que es vecino, y las arteriolas que salen del septum óseo interdental. Entonces, por eso la encía, vean ustedes la gráfica que les pongo, está muy vascularizada. Es una encía llena de sangre. Por eso tiene ese colorcito rosado que se tapa con la colágena y con la queratina. Por eso la encía es un rosa coral. Pero, ¿qué sucede cuando hay inflamación en la encía? Estos vasos sanguíneos se rompen, hacen extravasación de sangre y la encía que van a ver de su paciente va a ser roja, roja sangrante, y cuando ha pasado mucho tiempo del proceso va a ser roja vinosa, porque va a tener mayor cantidad de venas ahí, de falta de oxigenación, va a ir muriendo la encía, en otras palabras, porque no va a haber no van a llevarse los nutrientes a los elementos celulares que hemos visto hace un momento. Estos elementos celulares que forman las capas de la encía van a ir muriendo al no haber vasos sanguíneos que lleven la sangre. Esto también es pregunta de examen, chicos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? ¿De dónde vienen los vasos sanguíneos hacia la encía? Son esos tres órdenes. Ahora, la encía en nervios es bastante pobre, no es como los vasos sanguíneos abundantes. En la encía ustedes van a encontrar terminaciones nerviosas como las fibras argirófilas, los corpúsculos de Meissner y las terminaciones de Krauss. Pero estos elementos son muy poquitos. Por eso es que la encía marginal no duele, no se anestesia la encía marginal,
porque no tiene prácticamente terminaciones sensitivas. Entonces ustedes pueden trabajar simplemente utilizando, por si alguna terminación se ha saltado de la encía papilar a la encía marginal, ustedes pueden trabajar con anestésico tópico, si su paciente es muy sensible. Entonces se van a comprar, también no les he dicho, su cajita, su botecito de anestésico tópico, por si el paciente es algo sensible. Los curetajes gingivales los vamos a hacer con anestésico tópico. No necesitamos infiltrar lidocaína para hacer nuestros curetajes, a no ser que la bolsa esté demasiado profunda, porque el ligamento periodontal, que lo vamos a ver en la próxima clase, sí es muy inervado y es el que va a doler en el paciente. Entonces tenemos fibras argirófilas para el dolor, corpúsculos de Meissner para los cambios de sabores, ¿no? Cuando ustedes colocan algo ácido, algo dulce a su boca. Y las terminaciones nerviosas de Krauss, que son receptores de la temperatura. Pero, como les digo, ya son muy poquitos. Por eso es que muchos pacientes, cuando tienen prótesis, no sienten mucho los sabores, ¿no? Porque ya van perdiéndose cuando se les saca los dientes, se cubren de encía esa zona y entonces no hay recepción tanto de los sabores ni de las temperaturas. ¿Cuáles son las características normales de la encía? Son 7 y esto tienen que aprender de memoria, así como el Padre Nuestro. Color, tamaño, contorno, forma, consistencia, textura superficial y posición. ¿Por qué tienen que aprender esto? Porque yo necesito que ustedes, al explorar la boca de un paciente, sepan el color de la encía, el tamaño normal de la encía, cómo tiene que estar el contorno de la encía, cómo tiene que ser la forma de la encía, forma piramidal a nivel de los espacios, que en un proceso inflamatorio se vuelve abombado, se vuelve bola, si quiere. La consistencia, la textura superficial de cáscara de naranja que les he hablado hace un momento, y la posición de la encía. El color depende de estos factores: la vascularización, el grosor de la encía, el grado de queratinización y la pigmentación. Estos 4 factores pueden estar alterados en su paciente y formar una encía roja vinosa, una encía sangrante, ¿no? Y les pongo esta foto en el color de la encía, que es la encía rosa carmelita. Esta es una encía, no es patológica, es fisiológica. Y esto es racial y es porque de los pacientes que viven en la altura, en zonas demasiado elevadas, por ejemplo, en los Yungas de La Paz. Entonces, estos pacientes tienen un aumento de la pigmentación y un aumento de vascularización venosa. Entonces, la coloración de la encía se torna rosa carmelita. Entonces, lo que tenemos que hacer es una despigmentación de la encía cuando quiere el paciente, pero no es patológico, es fisiológico. En estas encías rosas carmelitas se puede hacer la despigmentación o el peeling del paciente. Pero ojo, que como esto es racial y es genético y está determinado por eso, generalmente cuando el paciente sigue viviendo en la zona alta o sigue viviendo en zonas muy bajas, como por ejemplo en el oriente, en estos pueblitos de la Chiquitanía, entonces los pacientes no es eterna la despigmentación, por eso decimos peeling, porque tiene que hacerse periódicamente, ¿no? Entonces depende mucho de la pigmentación, que es racial, del grado de queratinización, del grosor y de la vascularización en la encía. La textura de cáscara de naranja
es el pigmentado que se produce por las fibras colágenas. Este pigmentado va a estar en la encía papilar y en la encía adherida, no va a estar en la encía marginal. Luego vamos a tener la posición de la encía. Generalmente la posición es en el margen que existe entre la corona del diente y la raíz. Y la otra zona en la otra forma de la encía, la otra característica es la forma de la encía. En la forma de la encía tenemos en la encía papilar la forma piramidal y en la encía marginal tenemos el filo de cuchillo. Termina en un filo de cuchillo. ¿Han visto el filo del cuchillo que es como inclinado? Lo mismo sucede en la encía marginal sobre la superficie del diente. ¿Cuándo está alterado eso? Cuando hay una inflamación. Por ejemplo, en esta foto ustedes pueden ver en la pieza 21 que hay un leve aumento de volumen en la encía marginal, ¿no ve? Entonces eso provoca la separación de esta encía marginal. No puede suceder eso cuando ustedes han hecho un mal cepillado, cuando han dejado placa bacteriana en la zona y se va a producir o se produce la inflamación en esa zona. Entonces, el color es rosa coral, el normal. El tamaño de la encía siempre tiene que ser proporcional a las piezas dentarias. Observen en la fotografía, esa es una encía normal. Entonces, proporcional a las piezas dentarias. El contorno de la encía tiene que estar rodeando las piezas dentarias, como un anillo. La forma de la encía es piramidal en el espacio interproximal, filo de cuchillo para la encía marginal. Perdón, chicos. Y en la encía adherida no hay forma porque está pegada a la superficie del hueso y sigue o está por encima de la encía marginal. Ahora, cuando hay inflamación, como les dije hace un momento, la encía adherida se separa del hueso y se torna con aumento de tamaño. La textura superficial solamente la van a encontrar en la encía adherida y en la encía papilar. Y la posición de la encía es lo que ustedes deben estudiar más al hacer su examen clínico. La posición de la encía, ustedes han estudiado en anatomía dentaria, sufre una erupción, o sea, depende mucho de la erupción dental. La erupción de las piezas dentarias son de 3 tipos, ¿se acuerdan? Continua, pasiva y activa. Quiere decir que las piezas dentarias nunca dejan de erupcionar. Por eso el tratamiento ortodóntico también está basada en esta situación, ¿no? Entonces, la erupción de las piezas dentarias se da en forma continua. Siempre van a buscar antagonista. Igual que ustedes siempre van a buscar parejita para enamorar, igual las piezas dentarias siempre van a ir a buscar antagonista, con quién chocar, con quién hacer frente. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, no se pone sus piezas dentarias en cavidad bucal, las piezas antagonistas a esa pieza van a ir buscando su pieza antagonista y van a salirse del alveolo. Entonces han de ver algunos pacientes o van a ver pacientes mayores que tienen sus molares, por ejemplo, como salidos del alveolo, ¿no? Entonces, la posición de la encía va a depender mucho de esa erupción dental. Y la encía normalmente, cuando están erupcionando las piezas dentarias, está sobre el esmalte dentario. Poco a poco, esta encía va migrando hacia apical y llega un momento en que pueden encontrar ustedes pacientes que tengan la encía justo en el límite amelosepentario, como en la tercera figura. Y en la cuarta figura, ustedes ven que la encía ya se ha separado completamente del esmalte, ha bajado, deja al descubierto la raíz de la pieza dentaria. Entonces, al dejar descubierta la raíz de la pieza dentaria, entramos en la recesión gingival.
La recesión gingival es patológica. Nunca se olviden eso. Siempre que hablemos de recesión gingival, ya estamos hablando de un proceso patológico de la encía, donde la encía ha migrado hacia apical de la pieza dentaria. Entonces, ¿qué es la recesión? Es otra pregunta de examen. La migración patológica de la encía marginal hacia apical de la pieza dentaria, dejando al descubierto la raíz de la pieza dentaria. Entonces, en ese sentido, los pacientes pues tienen sensibilidad, sienten dolor cuando toman algo frío, algo caliente, no hay nada que les proteja ahí. Aparte, los alimentos se rellenan en ese espacio y producen caries radicular. Y ustedes saben que la caries radicular no puede ser tratada. Hasta el momento no tenemos un material, los odontólogos, que pueda reemplazar al cemento de la pieza dentaria. Y el cemento no se reproduce, no se multiplica, no forma nuevo tejido a ese nivel. Eso lo vamos a ver cuando avancemos cemento. Bien, entonces, la tarea para el día miércoles. Me tienen que hacer en una hojita también, como me han entregado ayer, las características clínicas normales de la encía. Van a ser un concepto de cada uno. El color, ¿de qué depende? El tamaño, ¿cómo tiene que ser? El contorno, ¿cómo tiene que ser? La forma, ¿cómo tiene que ser? La consistencia, la textura superficial y la posición. De las características clínicas normales. Y en otra hojita me van a hacer las características clínicas patológicas de la gingivitis. ¿Cómo es el color en la gingivitis? ¿Cómo es el tamaño? ¿Cómo es el contorno? Igual, los 7. Y van a buscar figuras, imágenes, fotos, así como yo les he presentado, de una encía normal y de una encía patológica. Y esas mismas imágenes les van a servir para poner a su rotafolio. Entonces, yo voy a ver en su trabajo que me van a entregar el miércoles y les voy a probar les voy a decir, bueno, esta misma imagen pon en tu rotafolio. Si es que no me parece, no les voy a decir, busca otra imagen, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, aquí acaba la clase. Muchas gracias por su atención, chicos. Muchas gracias por haberse despertado temprano. Espero que entren en ritmo y lo hagan todos los días jueves. Les deseo un lindo día. Los veo mañana a los que les toca hacer el preclínico de 8 a 11 de la mañana en la clínica de periodoncia del tercer piso, ya no del segundo piso. Sí, dime, Michelle. Doctorita, de dos imágenes de qué dijo, no la escuché, perdón. No te he escuchado, Michelle. ¿Me puedes decir de nuevo? Dijo dos imágenes, doctorita, no la escuché bien de qué era. Una es igual que les he mostrado, de la boca, de la encía normal, y otra imagen es una foto de encía con gingivitis. Y ahí tienes que describir las características. Dime, Jessica. Doctorita, si debo solamente teoría, ¿también debo hacer el trabajo? Claro, este trabajo es para la teoría, no es para la práctica. Ah, ya. Está bien, doctora, gracias. Bien, chicos. Entonces, los espero en la facultad mañana. Que tengan un lindo día. Chao.